Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a un video de RTips, y en este video vamos a aplicar algunas funciones de la librería dplyr para lo que es manipulación de datos. Dije manipulación, es manipulación de datos. Entonces, para este video vamos a aplicar acá ciertas funciones como select, filter, mutate, group by, summarize, arrange y count. Antes de empezar, vamos a ver que, si bien es cierto, existen operadores como por ejemplo mayor igual, menor igual, igualdad, desigualdad. eh, Existe un operador que sirve para poder aplicar funciones, no mediante cadenas. En este caso estoy hablando de este operador que estoy resaltando, que se llama pipe. Con este pipe nosotros vamos a aplicar la función, ¿no?, que esté a la derecha sobre el objeto que esté a la izquierda. El objeto que esté a la izquierda puede ser el resultado de una función también, como también puede ser un objeto ya fijado como un data frame, o de repente una lista, o de repente un ggplot quizás. Sí, también, sin embargo, esto tendría que guardarse. Entonces acá siempre tiene que guardarse un objeto, ¿no? Entonces, este objeto, a este objeto yo le voy a estar aplicando en este ejemplito en la función select. Entonces, ¿esto qué equivale? ¿No? Equivale a decir select iris, parámetro A, parámetro B. Entonces, acá, ¿por qué no lo coloco? Porque acá el iris ya me está diciendo el pipe: hey, mira, iris te lo estoy trayendo acá al select. Así que ya no es necesario que invoques iris dentro de select. Solamente pone los parámetros, ¿no? Entonces, eso te da una flexibilidad increíble para las operaciones de manipulación de datos, como estas que estoy mostrando aquí, y muchas otras cosas más. No hay un conjunto de librerías que funcionan con el pipe. Entonces, mientras sean compatibles, mm, hace más flexible todavía el flujo de trabajo dentro de R. Así que vamos a crear un nuevo Markdown. Vamos a borrar esta plantilla. No vas a quedar solamente con esto, no, para que las opciones no se alteren. Y bueno, ¿qué base de datos vamos a usar? Pues vamos a usar una base de datos distinta a la de Iris. Vamos a utilizar otra base de datos que son de pingüinos. Si buscamos penguins en dataset, vamos a encontrarnos un repositorio de GitHub, y aquí nos va a llevar a una breve descripción de lo que es la librería Palmer Penguins. La librería Palmer Penguins es una librería que almacena una base de datos de pingüinos, que es bastante útil para poder practicar las sentencias que vamos a hacer el día de hoy. Y también otras sentencias, ¿no? Como también ggplot. Entonces vamos a usarlo, ¿no? Primero lo vamos a instalar. Install.packages Palmer Penguins. Para que lo instale. No sé si era con S o sin S. Ah, está sin S. Con S quería. Perfecto. Entonces vamos a comentar esto de una vez. Y vamos a invocar la librería dplyr y la librería Palmer Penguins. Corremos ambas. Y vamos a definir nuestra base de datos de pingüinos. Penguins, ¿no? Y a ver, imagino que es... Ajá, Penguin nada más se llama la base de datos. Así que Penguins. Asignamos y acá ya tenemos con nosotros la base de datos. ¿Sí? Acá tenemos una base de datos bastante interesante, ¿no? En la cual tenemos la especie, la isla, la longitud del pico, su profundidad. Profundidad. Sí, si mi inglés no me falla. Sí, es la profundidad del pico.
masa del cuerpo, sexo y año. Entonces, notamos de que tenemos datos faltantes. Eso es algo muy interesante de esta base de datos. Tenemos variables cualitativas, cuantitativas, ¿no? De las cuales hay dicotómicas también. Tenemos el año del registro también, interesante. Tenemos desde el 2007 hasta el 2009. Entonces, sí, sí es bastante interesante. Ya, una vez que hemos seleccionado, hemos asignado aquí nuestra base de datos, vamos a, vamos a poner en práctica, vamos a hacer ejemplitos de estas funciones de dplyr. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a aplicar vamos a, vamos a poner el ejemplo, ¿no? En este caso yo quiero seleccionar la columna de especies, isla y sexo, ¿no? Vamos a ponerlo en español. Isla y el sexo pingüino. Así que, ¿cómo hacemos esto? Escribimos el pipe para indicarle de que vamos a aplicarle una función sobre este objeto, ¿no? Que es un dataset, ¿no? Si le hacemos enter no pasa nada porque el pipe recorre toda esta línea y la continúa aquí abajo. Así que incluso te da un espacio para que lo que coloques aquí, ¿no? Ya lo discrimine. Discrimine, te dé un indentado acá, ¿no? Para que sepas de que esto está siendo aplicado por un operador, ¿no? Hasta por llaves, si mal no recuerdo, cuando uno crea funciones, al momento de hacer acá también enter, ven que se crea un espaciado. Entonces lo mismo es aquí. Así que vamos a usar la función select y vamos a decirle, queremos la columna especies, isla y sexo. Pero, hey, todavía no hemos visto la base de datos como se ve acá en la consola. Pueden ver de que automáticamente ya lo tienen definido como si fuera un table, ¿no? Lo cual nos facilita bastante el observar la base de datos. En cambio, Iris está como un data frame puro. Y como pueden ver, no es tan sencillo ver hasta que estemos en la cabecera, ¿no? En este caso lo vemos de una manera muchísimo más sencilla, ya que solo nos muestra los 10 primeros registros. Tenemos 344 filas por 8 columnas. Ahora sí, tenemos especies, isla y sexo del pingüino. Corremos esta sentencia y vamos a obtener las 3 columnas. Muy bien. Entonces, ¿cómo se hace en RBase? Pues se hacen de dos maneras, ¿no? Se hacen de dos maneras. Primero es buscando acá en qué posición están las columnas, ¿no? Entonces acá nosotros vamos a llamar, eh, antes de la coma están las filas y después de la coma están las columnas. Así que en las columnas yo le voy a decir, ok, voy a crear un vector de posiciones y le voy a decir que me jale la primera columna, la segunda y entonces creo que la séptima, sí, porque la penúltima. Y acá tenemos el mismo resultado. La otra manera es creándonos el mismo vector, pero llamando sus nombres, ¿no? Especies, isla, sexo. Y tenemos el mismo resultado. Otra manera también es con names. Si ponemos acá dentro, le ponemos names, diff penguins, y le ponemos igual, igual, y le ponemos este vector de acá, pues va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Longitud de objeto mayor es múltiple de longitud de uno menor. Ah, bueno, en este caso es sin. Ahora sí. Muy bien. Entonces, estas son las maneras base, ¿no? Pero vean que es bastante flexible hacerlo con select. Porque acá solamente llama los nombres y punto. Acá si bien es cierto lo hace también. Lo hace de una manera matricial. Entonces acá ignora por completo esto.
y lo hace de una manera muchísimo más flexible. Ahora sí, vayamos a la siguiente sentencia. Vamos a ver, esta vez vamos a aplicar la función de filter. Vamos a filtrar. Entonces acá le vamos a colocar el ejemplo. Vamos a poner acá, seleccionar la columna de especies e isla. Ajá. Isla para el sexo masculino. Entonces vamos a copiar esta sentencia y vamos a colocarle filter. Noten de que acabo de colocar otro pipe. ¿Qué quiere decir esto? Que a este resultado yo le voy a aplicar un filtro. Entonces, como yo le voy a aplicar un filtro, debo asegurarme de que exista la columna en la cual yo voy a utilizar para hacer mi filtro. En este caso es sexo. Entonces le voy a poner acá sex y le voy a poner acá masculino. ¿Qué pasa si no estuviese sexo? Me va a decir de que mm, el objeto, o en este caso la columna sexo, no se encuentra. Entonces es necesario tener la columna sexo. Entonces con esto vamos a poner otro ejemplo también, ¿no? ¿Qué pasaría a ver de la sentencia anterior? Retirar la columna, no sé, isla. Entonces, si yo quiero retirar la columna isla, se puede hacer lo siguiente. Se puede, a ver, vamos a copiar primero esto y vamos a retirar la columna isla. Tenemos este resultado y select también nos permite retirar con el menos. Le ponemos menos y le ponemos isla y automáticamente lo va a retirar. Entonces si bien es cierto, aparentemente no es la manera más óptima que hay, porque para hacer esto también se puede hacer de esta manera. No, a ver, vamos a ver. Penguins. Como acá tengo todas las columnas, acá de frente filtro, ¿no? Le pongo sexo masculino y acá solamente pongo selecciono nada más especies y sexo y nada más. Me trae el mismo resultado, ¿no? Entonces, en realidad, estas funciones de dplyr y otras funciones también tienen la flexibilidad de que, o la facilidad de que pueden intercalarlas. O sea, yo puedo filtrar, luego seleccionar, luego mutar, luego agrupar, resumir, o de repente primero puedo agrupar, luego resumir, y de esto puedo filtrar y luego seleccionar y así, ¿no? Entonces hay una amplia cantidad de combinaciones en las que nosotros podemos utilizar estas funciones. Y eso es lo que lo hace bastante enriquecedor para poder hacer nuestras cadenas de pipes, como esta, ¿no? Ahí entra la parte creativa de cada uno. Y es lo bonito de utilizar esta y otras librerías. En realidad, las librerías de Tidyverse, ¿no? Este flujo de trabajo es lo que lo hace bastante dinámico, bastante entendible sobre todo. Porque acá podemos entender qué es lo que hacemos en cada pipe. Acá seleccionamos, acá filtramos y acá volvemos a seleccionar, pero lo retiramos, ¿no? Entonces continuemos y vamos a ir por el siguiente. Ya tenemos select, ya tenemos filter, ahora vamos a crear nuevas columnas. Entonces vamos a colocar aquí. Vamos a ver la base de datos una vez más. ¿Qué tenemos aquí? A ver. Ya. Listo. Vamos a... ¿Cómo haríamos? Listo. Vamos a... Para que sea más notorio, vamos a hacer una operación sencilla como elevar al cuadrado esta columna, que es la longitud de los picos. Así que vamos a crear una columna
de este que contenga el cuadrado de la longitud de los picos. Entonces vamos a traer acá nuestra data y le vamos a aplicar un py y le vamos a poner acá mutate. Vamos a mutar, vamos a crear una nueva variable. Podemos crear una nueva variable con un nombre diferente o podemos, digámoslo de esta forma, reemplazar, ¿no? Reemplazar una columna, ¿no? Llamándola con su mismo nombre dentro del mutate y sobreescribiéndola, ¿no? Con la operación que nosotros deseemos. En este caso yo voy a hacer una nueva columna, ¿no? Acá le voy a poner 2 y esta va a ser el cuadrado de la longitud del pico, ¿no? Y una vez que yo lo haga, vamos a ver de que se ha creado aquí abajo una variable más. Entonces si yo lo quiero ver, vamos a poner acá view y aquí vamos a ver, acá tengo el cuadrado, ¿no? Ahora si lo quiero ver en la consola directamente, sencillamente seleccionamos. Incluso vamos a seleccionar las dos. Vamos a poner bil length m y bil length mm2. Está en milímetros, ¿no? Y aquí vamos a ver de que efectivamente se eleva al cuadrado. Los NAs no se toman en cuenta, siguen siendo NAs, ¿no? NA quiere decir que no es un número, ¿no? Disculpen, quiere decir que no está disponible esta información, not available. Y así es como van a ver que se puede mutar. Ahora, ¿quieren hacer más columnas? Pues sencillo, pongan una coma y acá pónganle otra vez, ¿no? Esta vez, digamos, ¿qué podemos hacer? Bill ya no, sería flipperlength, ¿no? Acá lo vamos a dividir entre dos. Ajá, ¿cómo sería? Div de división. Acá solo vamos a poner mejor mitad. Mitad. ¿Por qué? Porque lo vamos a dividir entre dos. Y, y listo, acá vamos a poner flipper length y flipper length mitad, ¿no? Seleccionamos estas cuatro y van a ver que acá está la mitad, ¿no? He creado dos columnas. Acá he creado dos columnas y no ha sido necesidad de que cree otro mutate, ¿no? Así que esto es bastante útil para hacer operaciones de columnas. No sé si se me esté pasando algo. Ah, también podemos filtrar, ¿no? Podemos filtrar incluso filter los picos de los pingüinos machos. Acá vamos a poner sex, ¿no? O bueno, mejor de los pingüinos hembras. Malo. Mal iba a poner. Qué mal. Muy bien. Y acá tenemos toda la info de o sea, todas las columnas que creamos, toda la información de los pingüinos hembras. Muy bien, y eso sería ya lo que es mutate. ¿Sí? Ahora, qué viene con group by? Bueno, group by es una función que nos va a permitir agrupar, como su nombre lo indica, pero cuando la aplicamos sin aplicar posteriormente una función de tipo resumen o de transformación, pues aparentemente no hace nada. ¿Por qué? Porque, vean, vamos a ponerlo acá, vamos a ponerle acá group by, group by. Notemos de que tenemos muchas variables, ¿verdad? Tenemos cualitativas, cuantitativas. Entonces, agrupamos por cuáles. Lo recomendable siempre es agrupar por aquellas variables que tienen que son de tipo categóricas, que son cualitativas. ¿Por qué? Porque tienen, en este caso, categorías que se van a repetir para cada registro, ¿no? Van a tender a repetirse. Entonces, bajo esta premisa, el group by trabaja. Es decir, si yo tengo acá a Delhi,
Vamos a ver. Si yo acá tengo a Delhi, tengo Gentoo, ¿qué más? Chinstrap, ¿no? Solo tengo tres especies, entonces me las va a agrupar por cada una de estas. O sea, solamente voy a tener tres grupitos. ¿Qué pasa si es que yo agrupo por una variable cuantitativa? Pues obviamente me las va a agrupar por aquellas variables únicas, por aquellos valores únicos que se tengan. Que en este caso sería 18.7, 17.4 y uff, me saldría un montón de valores únicos. Entonces, es por ello de que no se agrupa por variables este tipo cuantitativas y mucho menos continuas. Hay casos particulares en los cuales si nosotros tenemos, por ejemplo, variables que solamente tengan acá uno 2 3 4, ¿no? Como número en su etiqueta, entonces es todavía factible dependiendo de la definición, porque a veces cuando uno hace una encuesta pone, ¿no? Uno como, no sé, digamos, muy insatisfecho, acá dos como satisfecho, tres como no, acá muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy satisfecho, que sería el 4. Entonces, cuando nosotros vemos acá nuestra base de datos que están categorizados con números, entonces hay que analizar bien esa parte, porque es posible que nosotros estemos omitiendo una, una variable categórica que ha sido marcada como si fuera numérica, ¿no? Entonces, he ahí la importancia de tener un diccionario de variables. No sé si en este caso se encuentre el diccionario. Parece que no. Ah, bueno, acá están los diferentes tipos de pingüinos. Ujú. Bueno, acá hay al menos referencias, ¿no? En las cuales nosotros podemos notar qué significa cada columna. Entonces, eso es algo bastante importante ya a tener en cuenta. No agrupar por aquellas variables que tengan un montón de valores únicos, sino solamente algunos, ¿no? Continuas, no. Cuantitativas continuas, no. Entonces vamos a agrupar en este caso por especies. Y si aplicamos esto, noten de que no va a ocurrir nada. Sencillamente te va a decir, ok, acabo de agruparlo por especies, que son tres. Y no va a hacer nada más. Entonces, ¿dónde está el chiste? Pues bien, a ver, el agruparlo quiere decir de que va a hacer transformaciones, ¿no? Transformaciones en cada uno de los grupos. Entonces, si yo acá le pongo mutate y le digo, no sé, suma, longitud, pico, que sea igual a la suma, bil, len, bil, len, m. Entonces, vamos a tener esta columna, pero vamos a ponerlo más visible, solamente seleccionando estas dos. Y bien, acá vamos a tener eneas. ¿Por qué? Porque como tenemos eneas, entonces cuando tenemos acá la suma de un vector numérico, pero que tiene por ahí un enea, nos va a salir enea. Entonces, acá lo que hay que hacer es ponerle el parámetro enea.remove. Vamos a poner true. Y acá recién va a sumar todos, ¿no? Y va a remover el enea. Acá le vamos a colocar entonces enea.remove. Voy a poner true. Y ahora sí van a tener su resultado. Pero noten de que acá se está repitiendo. Entonces, como acá se está repitiendo, es justamente lo que les venía diciendo. ¿Cuál es la suma? ¿No? ¿Cuál es la suma de toda la longitud, todos los registros de la longitud de la especie Adeli? 5858, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve si es que está todo de esta forma? Mm, Puede servir para proporciones, por ejemplo. Acá, a ver, no es la mejor manera, pero, a ver, o un promedio.
Claro, claro. Un promedio. Cambiémosle acá sum por min. Ya, vamos a sacar el promedio. Y vamos a restar a cada uno su promedio. Ya. Entonces vamos a poner longitud menos promedio. Y acá le vamos a poner bileng menos. Acá me confundí, acá no es sum, acá es prom. Y acá vamos a restarle. Prom. A ver, vamos a cambiar acá. Vamos a poner solamente estas 4 columnas. Y van a ver acá la diferencia, ¿no? Este es el promedio de el promedio de la longitud del pico de la especie Adele. Y acá le estamos sacando la longitud menos el promedio, ¿no? En este caso era 0.309. Y así. Y así para cada uno. Entonces notemos de que, a ver si es que el view nos permite. Acá vamos a tener ciertas desviaciones, ¿no? ¿Cuánto se desvía del promedio? Ujú. No está estandarizado, pero se tiene su desviación, ¿verdad? Ahora, ¿pudimos obtener la desviación estándar aquí? Pues por supuesto, ¿no? Pudimos haberlo dividido entre la desviación de cada especie, ¿no? Recordemos de que este número, vamos a borrar esto, este número se repite para cada especie. Entonces, cuando vaya a la otra especie que es Gentoo, ¿no? Van a ver acá un cambio en este número y este número. Entonces, acá vamos a tener todos los, todas las desviaciones de cada especie. Y listo. Entonces, eso vendría a ser ya con mutate, que diga con group by. Ah, no, falta todavía. Vamos a dejar todavía el group by. Vamos a usar ahora el summarize. Sí, sí. Vamos a, o mejor lo tachamos porque en realidad ya sabemos que lo está agrupando. Pero el summarize es un complemento ideal del group by. ¿Por qué se los digo? Porque, porque a ver, nosotros acá podemos agrupar y podemos resumir. Nuevamente está agrupado, pero acá podemos resumirlo. Podemos ponerle summarize. Y acá podemos ponerle, a ver, especies. No, especies que digan. ¿Cómo le podemos poner? Promedio. Sí, promedio. Prom, prom de la longitud pico. Ponemos min. Bill length. Otra vez vol. Bill length m. Removemos los NAs. Y acá tenemos, de cada especie tenemos su promedio. Y esta vez ya no se repite, ¿no? Y noten de que acá no he hecho ningún select, sino que ya los ha removido. Entonces cuando usamos summarize automáticamente ya nos está retirando las variables que no deseamos. Ahora, ¿qué más podemos hacer acá? Pues, a ver, ¿qué más puedo acotar acá? Pues recordemos que cuando nosotros vamos a trabajar con un group by, y toda aquella operación que esté después del group by va a funcionar como si fuera todavía el group by. Si yo acá le pongo un mutate después va a funcionar como si fuera para cada especie, excepto para cuando tenemos summarize. Siempre leer la, siempre leer la consola, dice summarize. Un group in output. Override with groups. Quiere decir de que ya lo ha desagrupado. La salida ya está desagrupada. Eso quiere decir que si yo hago operaciones después, no me las va a considerar como si fuera una agrupación, un agrupamiento, ¿no? Mm, entonces, acá pueden hacer, y al igual que el mutate, pueden hacer más operaciones, pueden obtener la desviación estándar también. A ver, por ejemplo, pueden poner desviación, ¿no?
desviación, long, pico, poner sd bill na.remove igual true, y acá tiene la desviación del pico, ¿no? Y así generar más estadísticos, ¿no? Por especie. Se puede hacer lo mismo para agrupaciones por isla. Ahora, ¿se puede hacer agrupaciones múltiples? Por supuesto que sí. Acá si yo lo pongo, por ejemplo, a ver, vamos a poner una agrupación múltiple. Acá, vamos a poner una agrupación múltiple de especies por isla. Entonces acá vamos a tener especies por isla. Listo. Entonces acá, noten de acá, acá ya está agrupándolo ¿no? Por especies. Entonces, ok. ¿Qué pasa si es que yo hago un mutate? Automáticamente va a tomarlo como si estuviera agrupado por especies. Y esto no nos puede un poco como que tergiversar los resultados que nosotros queremos obtener. Entonces, para asegurarnos, acá le ponemos un pipe y le vamos a poner ungroup. ¿Para qué? Para tener una data que ya esté desagrupada, ¿no? Es una manera bastante sencilla de obtenerlo ya como un data frame común y corriente, sin agrupaciones. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, summarize. Hay varios combos. Se le suele llamar combos a las, a la secuencia, a ciertas secuencias de pipes, ¿no? Que ya son conocidas como group by o summarize, en las que ustedes mm, van a poder sacar muchísimos estadísticos, pero de una manera muchísimo más sencilla. Esto ya lo estaré mostrando en otros videos, porque ahora el objetivo del video es que se entiendan estas ideas base, ¿no? Entonces ya tenemos acá el group by, el summarize, y ahora solamente viene el arrange, ¿no? Entonces, ¿qué onda con el arrange? El arrange solamente nos va a permitir hacer ordenamientos. A ver, si nosotros tenemos acá penguins, ¿no? Quizás yo quiero que se ordene, no sé, de mayor a menor. Vamos a ver. Arrange por año. De menor a mayor o de mayor a menor. Entonces acá le anteponemos un menos y automáticamente de 2009, miren, ¿no? O de repente de menor a mayor, desde el 2007. Em, Se puede aplicar en cualquier circunstancia. De hecho, imaginemos de que queremos por orden alfabético, ¿no? Y bueno, empieza por la B, ¿no? Bisco. O de repente por sexo. Vamos a ponerle por sexo. Y vamos a anotar primero la F, ¿no? Female. Primero el sexo femenino y luego la M, ¿no? Masculino. Y así. Entonces, si queremos una, un ordenamiento múltiple, por así decirlo, podemos hacer esto. Especies. Island. 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 Y año. Pero año invertido. Ya, así que acá lo tenemos. Disco, Adeli y año invertido. Y así y así es como vamos a poder ordenar. Vamos a utilizar un ejemplo anterior. A ver, vamos a utilizar un ejemplo anterior. Vamos a poner acá, aunque ya está, creo, acá ya está ordenado. BDT por Adeli, luego D y luego B. Sí. Básicamente el arrange sirve para hacer este tipo de arreglos, ¿no? Ordenamientos y dependiendo de la circunstancia, nos puede ser también de ayuda. A ver, la tienda. Ahora vamos a, vamos a usar la función count. ¿Para qué sirve la función count? Pues la función count, como su nombre lo indica, sirve para contar, ¿no? ¿Qué vamos a contar? Pues vamos a aplicarle un count a la variable especies. Y van a ver que al toque va a resumir acá por especies su cantidad de registros, que en este caso sería 152 registros de pingüinos Adeli, ¿no? 68 de pingüinos Chinstrap y 124 de pingüinos Gentoo, ¿no? Ahora queremos que se ordene, pues podemos poner acá range, ¿no? Arrange. Como la nueva columna se llama n por defecto,
Entonces vamos a poner de mayor a menor. Y acá vamos a ver que Adelie es la especie con más, o la especie de la cual se obtuvo mayor cantidad de registros, seguido de Gentoo y seguido de Chinstrap. Ahora, ¿se puede hacer esto dentro de count? Pues sí, podemos poner acá sort, true, y nos va a arrojar el mismo resultado. Bueno, podemos hacer incluso más con esto. Acá hay un parámetro que se llama name, entonces acá vamos a poner frecuencia. Y vean que n se transformó en frecuencia, ¿no? Se cambia el nombre. Existe un parámetro más, el cual se llama weight o WT, ¿no? El cual va a ponderar estas frecuencias con los valores cuantitativos que se tengan. En este caso, digamos que yo quiero, vamos a hacerlo en una nueva línea. Y digamos que yo quiero acá tener, a ver, el promedio. Ajá, el promedio. Digamos que yo quiero tener el promedio de, de las especies, ¿no? De la longitud. Nuevamente de la longitud del pico. Vamos a poner n.remove. Y noten de que acá tenemos lo mismo. Entonces, ¿están notando más o menos que es parecido a lo que hicimos acá atrás? ¿No? 48.8, 47.5, 48.8, 47.5, 38.8, 38.8. Exacto. Count. ¿Count qué es? Bueno, count un, es un group by con un summarize y con un ungroup. Este combo de pipes o de funciones es lo que hace el count, ¿ya? Es lo que hace el count. Incluso nos puede ponderar. Entonces, y hasta nos puede ordenar, ¿no? Incluso tiene también la opción de arrange. Es por ello que count se considera como una función bastante útil, bastante flexible y tiene defectos, pues hasta el momento creo que sí, porque yo lo he estado usando, al menos en mi experiencia, solamente para crear una sola, una sola variable, ¿no? Que en este caso sería frecuencia o también promedios. Ah, esto le llamé frecuencia. No, este promedio. Ahora sí. Entonces acá solamente me permite crear una columna. Y si quiero crear más, pues ahí sí se tendría que recurrir a group by y a summarize. En caso de que esté equivocado, pues me lo pueden decir en la caja de comentarios para ver si es que es posible hacer un count y crear muchas variables, ¿no? Porque de verdad eso ampliaría todavía muchísimo más la flexibilidad, conocer ese método, ¿no? Y, y bueno, eh, creo que no hay nada más. Ah, también se puede obtener promedios acá, digamos por años, ¿no? No sé si, a ver, year, year, ¿no? El promedio por año y así pueden tener sumas totales, ¿no? Ya no le ponen min, sino le ponen sum. Y así tienen sumas totales, ¿no? Entonces esta tabla es bastante útil para poder obtener tablas totales por año, promedios, desviaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿solamente se puede agregar acá a la izquierda una variable? Pues no, se puede utilizar también varias. Si queremos podemos poner acá count, podemos poner especies, islas, ¿no? Y a ver, no, es island. Ahora sí, y van a notar de que acá de Adelie, ¿no? De la isla Biscoe, vamos a tener 44 registros y así. Esto se puede transformar en una tabla de doble entrada que ya posteriormente se las voy a estar enseñando también con la librería. ¿Cuál es la librería? Tidyr. Ah, con esta librería vamos a poder hacer este tipo de transformaciones. Ok, entonces vamos a dejarles un pequeño adelanto. Ya, vamos a dejar un pequeño adelanto de tidyr. Acá vamos a hacer una tabla de doble entrada. Ya vamos a llevar esto acá arriba.
acá arriba y vamos a hacer a continuación la tablita de doble entrada. Y con eso nos estaríamos despidiendo de este video. Espero que les haya resultado útil y si fue así, compártanlo con sus amigos. Hay una página web en Facebook que se llama RTips. La colocaré en los comentarios para que puedan ir a checar la página. Últimamente estoy inactivo, pero voy a estar subiendo contenido en los siguientes días. Cualquier cosa que encuentre de manera útil, con tal de que la comunidad pues, se pueda enriquecer más, tener más información y pueda aprovechar más de esta herramienta, ¿no? Que es programación en R, para obtener todos los insights que puedan de su data. Entonces, continuando con TidyR, ¿no? Este es un pequeño adelanto. Acá vamos a hacer una tabla de doble entrada. Vamos a poner acá split. Y acá que vamos a tener llave. ¿Cuál va a ser la llave que yo la voy a pasar a columnas? Pues isla. ¿Cuáles van a ser los valores que van a estar en el cuerpo de la tabla? N. Entonces cuando yo haga esto, ¡pip!, vamos a tener acá una tabla de doble entrada. Oh, pero miren, tenemos NAs. No hay problema. Acá ponemos fill, acá ponemos 0. Y pum, se rellenaron los ceros. Entonces acá tenemos nuestra tablita de doble entrada, la cual nos puede servir para análisis estadísticos también, ¿no? Sacar frecuencias relativas, ¿no? Marginales, condicionales, lo pegamos en Excel, ¿no? Lo presentamos. O también para análisis de correspondencia quizás, entre otros. Entonces, eh, vean la facilidad de utilizar dplyr, ¿no? Los paquetes que conforman tidyverse. Y bueno, con esto me despido. Muchísimas gracias por ver este video. Espero, espero verlos muy pronto, ya que vean la hora. Lo he hecho un poco tarde, pero eh, voy a seguir haciendo más videos y espero que de verdad les ayude. Muy bien, conmigo será hasta el siguiente video. Nos vemos.